¿Puedes ponerlo abajo de la bocina? ¿De aquí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Qué bueno, me da gusto. Pues gracias a Dios que pasamos un buen momento de alabanza, de adoración. Creo que es algo que es importante para todos nosotros, ¿no? Para sensibilizar nuestro corazón, abrir nuestro entendimiento, nuestra percepción del alma para poder recibir bien la palabra de Dios. Como bien dice el pastor Moisés, es bien importante que seamos puntuales en este aspecto. Se cree que la alabanza o la adoración, bueno, a veces es como cosa de entretenimiento o algo así, pero previo a la conferencia, ¿no? Dándole mayor importancia al mensaje, etcétera. Pero bueno, en el reino de Dios todo es importante, ¿no? Desde el más pequeño hasta el más grande, desde los instrumentos de honra hasta los de deshonra, los viles, los honrosos, los de oro, los de plata, los de latón. Todo en el reino de Dios tiene una importancia, ¿no? Entonces lo mismo en los servicios. Es muy importante estar a tiempo, es muy importante estar dispuestos a adorar, a alabar, sin pena, sin prejuicios, sin nada que pueda estorbarnos. Es nosotros directo con Dios, ¿no? Por ahí hay una historia en la Biblia muy impactante de la esposa del rey David, que prácticamente se burló de él cuando estaba adorando y alabando a Dios, despojándose de sus vestiduras reales, y le fue como en feria con Dios, ¿no? Entonces, a ti que no te preocupe qué pueda decirle al lado, ni cómo te puedan ver, ¿no? O sea, tu comunión es con Dios, tu alabanza es para Dios, y es súper importante poderlo hacer. Y yo le doy gracias porque de verdad que su presencia se siente muy fuerte en este lugar. Cuando tu corazón es dispuesto, cuando tu corazón está abierto a la presencia de Dios, pues Él inmediatamente te lo hace sentir, ¿no? Bueno, yo quisiera empezar con una frase antes de comentarles qué es lo que vamos a hacer. Para los que apuntan, me gustaría que lo hicieran. Es una frase de uno de los padres de la fe que se llama San Agustín de Hipona, y va muy de acuerdo con lo que el pastor Moisés decía hace un momento, ¿no? Y es una frase que yo leí apenas hace un par de días, y dice así: yo creo para entender, mas no quiero entender para creer. Es súper importante que esta frase la guardemos en nuestro corazón, y Dios puso en mi corazón empezar con eso, porque lo que Dios tiene para nosotros en cada servicio, en cada conferencia, en cada reunión, es muy importante que podamos creerle. No solamente tenemos que ser oidores de la palabra, sino hacedores, creerla, vivirla, ¿no? Apropiársela, vivir conforme a lo que hemos aprendido, porque de esa manera alcanzaremos las promesas de Dios. Y se las voy a repetir. Yo creo para entender, mas no quiero entender para creer. ¿Está claro? Bueno, esa frase siempre tenganla presente, ¿no? Porque recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe es el creer, ¿no? Afortunadamente se ha abierto la puerta para que una vez más esté aquí delante de ustedes para compartirles un mensaje que Dios puso en mi corazón. Yo espero que Dios abra la puerta para que podamos tener estudios más consecutivos, porque yo tenía un tema importante que tratar para darles a ustedes para este viernes, pero justamente hoy en la mañana, estando orando a Dios y preguntándole qué es lo que quería hablarles a ustedes, me cambió completamente la jugada, ¿no? Ya saben cómo es Dios. Entonces Dios puso en mi corazón que empezáramos una serie de estudios sobre la vida, sobre el libro de Daniel que está en el Antiguo Testamento. Este libro nos va a llevar a nosotros a un punto de victoria en nuestras vidas, ahora que ustedes son jóvenes, que son los más jóvenes de este lugar, y bueno, así tendría que ser con todos los jóvenes cristianos, que nos vamos a empezar a enfrentar a sucesos de la vida, a partes de nuestro crecimiento, tanto laboral como espiritual, familiar, emocional, etcétera, social, que se nos van a presentar a lo mejor muchos problemas, que se nos van a presentar a lo mejor retos o circunstancias que van a ser difíciles, que nosotros podamos atravesarlas. Pero Dios, en su maravillosa misericordia y por su voluntad, en la Biblia nos ha dejado un instructivo así gigantesco, ¿no? Para poder alcanzar todas sus promesas, todas sus bendiciones y poder salir adelante. Una de estas pues es la victoria, ¿no? Cómo alcanzar victoria en todo, cómo estar pegados a Dios y por medio de Él y de su Espíritu Santo llegar a los puntos a donde Él nos quiere llevar, ¿no? Y el libro de Daniel es de verdad un gran ejemplo de esto. En esta serie, por lo menos en el día de hoy, vamos a tratar un punto de victoria
que nos lo va a dar la abstinencia. Ya verán de qué se trata, ¿no? Lo vamos a empezar a estudiar poco a poco. Habrá subsecuentemente, cuando Dios ponga el tiempo, un estudio sobre la sabiduría, que también viene reflejada en el libro de Daniel, que también nos da la victoria. La lealtad a Dios será otro tema que nos dará también victoria, que está establecido también en el libro de Daniel. La reverencia que nosotros tenemos a Dios y por último su providencia. Estos 5 puntos lo iremos tratando poco a poco en cuanto se presente la posibilidad, si es en un viernes, si es en un jueves, no lo sé. Dios pondrá el tiempo y el espacio, pero sí me gustaría que fueran tomando nota porque desde mi punto de vista podemos hacer unas 5 conferencias, no lo sé, unos 5 veces, pero cuando Dios habla, pues a lo mejor se puede extender muchísimo. Entonces yo te pido que apuntes que este primer estudio es la abstinencia. Conforme a la abstinencia obtenemos la victoria. Todo va a ser basado en el libro de Daniel. Te pido que vayamos ahí al capítulo 1, por favor. El libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a tomar un poco de tiempo para leerlo completamente. Pero bueno, antes de eso, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Yo te pido que inclines tu rostro, cierres tus ojos o mejor te sientas. Señor Padre, en esta noche te damos gracias porque estás aquí presente con nosotros. Dios, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tú nos hables, Padre. Que la semilla que sea sembrada en estos corazones, en el mío propio, Señor, lleve fruto, Padre. Que tu voz sea la que sea escuchada aquí, no la mía, Señor. Que tu palabra sea la que se exprese, la que llegue al entendimiento, al espíritu y al alma de mis hermanos, Dios. Que no sea Bruno hablando, Señor, sino tu Espíritu Santo. Y todo espíritu ajeno a la presencia de Dios, todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios, en esta tarde nos levantamos en autoridad en el nombre de Jesús. Te atamos, te reprendemos y te echamos fuera de este lugar. Todo espíritu que quiera traer distracción, sueño, todo espíritu que vaya contrario al tuyo, lo atamos. No sabemos cuál es tu nombre, no nos interesa. Nos levantamos en autoridad en el nombre de Jesús, te atamos y te echamos fuera de este lugar. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, síganme ahí, vamos a leer este capítulo que es verdaderamente interesante. Yo cuando empecé a leerlo y a preparar este estudio para todos ustedes, Dios empezó a hablar muy fuerte a mi espíritu, a mi alma, a mi entendimiento, ¿no? Y empezó a resaltar cosas que a lo mejor mi vista habían cruzado, pero que no había realmente entendido. Y creo que va a ser de bendición para todos nosotros. Entonces vamos a empezar. Dice así: Daniel y sus compañeros en Babilonia. Es como el subtítulo, ¿no? El que tiene el libro. O Daniel y sus compadres, dice por ahí un pastor. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Astenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 5, y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-Nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, que el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel:
a Melasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Parece un poco confusa la historia, un poco larga y al mismo tiempo común, ¿no? Porque todos conocemos pues, de Daniel cómo estuvo o logró estar delante de la presencia del rey, pero hay un montón de puntos súper interesantes dentro de estos versículos que me gustaría ir tratando poco a poco, y que evidentemente están ahí no solo porque fueron aplicados a Daniel ni a sus compadres, también a nosotros, y vamos a analizarlo poco a poco. Este libro de Daniel, habla de que Josías fue derrotado por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. La historia en la Biblia nos enseña que Josías era el rey de Judá, una de las 12 tribus de Israel, que a pesar de las advertencias, a pesar de todas las profecías de Samuel que le daba al rey Josías en Judá, que no hacía caso, a pesar de todo eso, él pretendió hacer su voluntad. Entonces, como es bien sabido, cuando nosotros estamos lejos de la voluntad de Dios, cuando nosotros no hacemos caso de la voz de Dios, de sus profetas, de su palabra, de nuestros líderes, de nuestros pastores, de nuestros maridos, quienes estén casados, de todas las autoridades que estén por sobre nosotros, tanto espirituales como sociales, cuando nosotros no hacemos ese caso, y por sobre todo la de Dios, entonces viene una consecuencia. Lo mismo pasó con Josías, el que era el rey de Judá. No hizo caso a lo que Dios decía a través del profeta Samuel. Entonces Dios entregó a Judá y al rey Josías a Babilonia y al rey Nabucodonosor. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces este libro es prácticamente en el marco histórico lo que empieza a reflejar, pero vamos a empezar. En el año tercero del reinado de Joacim, estoy confundiendo el nombre, perdón, es Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, es decir, ganó. Y el Señor, es decir, Dios, entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Babilonia era una cultura, o era una tribu que se regía por muchos dioses, que era politeísta, no consentían o no tenían comunión con Jehová, con Dios, el Dios de Israel, el Jehová de los ejércitos. Entonces aquí habla que, por ejemplo, cuando Dios entrega la vida de Judá, por ejemplo, y todo el pueblo de Israel al poder de Babilonia y de su rey Nabucodonosor, no solamente toma a los hijos de Israel, no solamente toma a Judá y los lleva consigo en el cautiverio, sino que ellos mismos toman del tesoro sagrado de Dios. Es decir, nosotros sabemos y nos enseña la historia en la Biblia que todas las tribus levantaban altares para Dios, estaban construidos de cierta manera, había un reglamento que viene establecido en su palabra de cómo debería de ser, qué utensilios llevaba. Todos los utensilios eran oro, eran muy valiosos, y aquí nos enseña que Babilonia toma esos tesoros y los ofrecen a sus dioses, ¿no? Los ofrecen a su Dios. Todo lo que había sido ofrecido a Dios lo toman ellos y lo ofrecen ahora a su Dios. ¿Cuál es la similitud? ¿Cuál es la semejanza? ¿Qué nos quiere decir aquí Dios? Es lo mismo con nosotros. Nosotros somos Israel, nosotros somos la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, el real sacerdocio, todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Nosotros somos ese mismo pueblo de Israel, y Babilonia es el mundo. Babilonia representa lo que es el mundo en esta parte. Cuando nosotros, como el rey de Judá, no hace la voluntad de Dios, entonces Dios nos entrega al pecado.
Dios permite que Satanás ataque nuestras vidas y empiece a minar nuestro reinado. Lo que hace Babilonia es tomar esos utensilios, lo que hace el mundo es tomar esos utensilios, lo que somos cada uno de nosotros. Nosotros somos útiles a Dios, somos instrumentos de Dios, nosotros somos, dice la Biblia, la niña de sus ojos, algo muy preciado para Él, algo que nosotros deberíamos de valorar, ¿no? Más de lo que lo hacemos. Nosotros a veces no nos damos cuenta qué tan valiosos somos para Dios. A veces no nos damos cuenta que nosotros somos instrumentos de Él para llevar su palabra, para bendecir a la gente, para restaurarla, para aconsejarla, para discipularla, para levantarla, para exhortarla, para felicitarla, para mil cosas. Nosotros existimos por una razón, hay un propósito en nosotros, somos instrumentos para que el plan de Dios se lleve a cabo. Pues estos instrumentos pueden ser entregados al mundo, pueden ser entregados al pecado, pueden ser entregados a todo lo que está allá afuera, a todo. Entonces nosotros, por nuestra propia voluntad, porque hasta para eso nosotros debemos de entender que no es Dios quien nos avienta, si nosotros con nuestras malas decisiones y nuestra mala conducta damos paso a que el rey de Babilonia, a que Satanás, a que el mundo nos tome, y entonces dejamos de pertenecer al altar de Dios. La santidad no la perdemos porque Cristo jamás la pierde, ¿no? O sea, no dejamos de ser santos porque somos santificados con la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, y Cristo jamás deja de ser santo, nunca. Pero nosotros empezamos a ensuciar eso que tenemos. Nuestras vestiduras blancas las empezamos a manchar de lodo, hasta que están completamente sucias, hasta que están pertenecientes en su totalidad al mundo. Estos instrumentos que Dios tenía en su altar, en su posesión, en su templo, en sus atrios, en lo que somos como nuestra vida, pasan a ser parte del mundo, llegan a ser parte del mundo, y por nuestra propia culpa. Nosotros abrimos la puerta al pecado, le damos oportunidad al mundo a que nos tome, a que nos convenza, a que nos hiera, a que nos tire, a que nos ensucie, a que nos insulte, a que nos maltrate, a que nos pisotee. Esos somos nosotros ya como instrumentos cuando estamos en el mundo, sucios, inservibles, de tapete de todos los demás. La Biblia aquí nos enseña que cuando Dios entrega a su pueblo por desobediencia, el mundo nos toma para hacernos humillar. Nunca nos va a exaltar, nunca va a decir, qué bueno que el cristiano ahora ya está con nosotros. No. Y si es eso, va a ser solamente para hundirte y hundirte y hundirte y hundirte más. Si tu relación con Dios empieza a minarse, si tu relación con Dios empieza a ser más lejana y empiezas a apartarte de Él y a empezar a integrarte al mundo, va a llegar un momento en que el mundo no te aplauda, el mundo te utilice, te pise, te entregue a esos dioses ajenos, a esos baales, a esas maldiciones, al sexo, al alcohol, a las drogas, al cigarro, a la fornicación, al adulterio, todas las obras de la carne. Y eso no es que el mundo te exalte, sino que te utilice como un instrumento vil cuando fuiste un instrumento de Dios. Es lo que nos enseña. Sigamos adelante, versículo 3. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñándonos de toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Cuando Babilonia toma al pueblo de Israel, lo hace esclavo suyo, lo conquista, el Señor los entrega en sus manos. Dice el rey Nabucodonosor que le pide al jefe de los eunucos, ¿sabes qué? Consígueme gente del pueblo de Israel que tenga estas características, que sea bien parecido, que sean inteligentes, que sean jóvenes, que sean fuertes, que sean inteligentes. ¿Para qué? Para poderles enseñar todas las tradiciones de los caldeos, sus letras, su idioma, sus costumbres, todo. Dice, pero necesito gente capaz. Te voy a decir algo. La cultura caldea tenía una característica en especial a la que pertenecía Babilonia. Los más grandes, digamos, sujetos en la política de esa cultura no eran los que gobernaban tal cual, ¿no? Los que tenían un poder como el rey, porque es una monarquía, solamente él tenía poder. Pero digamos, los otros rangos más altos eran los que practicaban la adivinación, los magos,
los brujos y los astrólogos. Entonces el rey quería tomar de los hijos de Israel, de los hijos de Dios, gente inteligente, gente capaz, e incluso, de buen parecer, dice aquí, para poderles enseñar todas estas prácticas, todas estas culturas. El mundo a ti te va a enseñar cómo pecar contra Dios. Si eres bueno para estar en el mundo, lo único que vas a aprender es cómo entristecer a Dios, cómo enojar a Dios, cómo desilusionar a Dios. Todas las habilidades que puedas tener, si las aplicas en el mundo, tú, como hijo de Dios, lo van a entristecer, lo van a decepcionar, lo van a defraudar. Es así por lo que quería el rey de los hijos de Israel. Entendidos para enseñarles todas estas barbaridades, todo esto que en el Deuteronomio nos enseña que es abominación para Dios. Abominación, la palabra abominación significa que a Dios le da asco, repulsión. Eso significa esa palabra. Entonces, por eso el rey quería a los muchachos de Israel, a los jóvenes de Israel. Se dice que Daniel, la historia de Daniel y la historia, por ejemplo, de José, no sé si saben quién es José el soñador, bueno, José, eso es muy similar porque pasan por cosas súper gruesas para siempre llegar a la victoria. Pero a mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, Daniel era un chavo prácticamente como de la edad de David, ¿no? Era muy joven. Y es justamente donde Satanás empieza a atacar más, donde Nabucodonosor, de donde Babilonia quiere echar mano de los jóvenes. Porque si un joven crece torcido, todos los que vienen atrás de él estarán torcidos. Todos. Si tus amistades, si tu entorno social, si todo eso está torcido, lo más seguro es que tú, por pertenecer ahí, empieces a torcer. Pero tú perteneces a ese círculo, pero hay alguien que pertenece a tu círculo. ¿Sabes qué va a pasar? Se va a torcer. Por eso el rey quería gente capaz, líder, inteligente, bien parecidos. ¿Sí me explico? Porque esas personas que tengan esa aptitud o esa habilidad van a jalar a más. ¿Y para qué jalan? ¿Para lo bueno o para lo malo? Entonces el rey precisamente por eso quería. Pero a mí me surge una pregunta. Dice, bueno, que quería buscar a algunos jóvenes fíjense, que no hubiese tacha alguna en ellos, dice el versículo 4, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Yo me pregunto, ¿por qué Babilonia, siendo un reinado grande, un rey poderoso que conquistó a la tribu de Judá, necesitaba gente de Israel para estar en la presencia del rey? ¿Por qué necesitaba gente de Israel para que aprendiese la brujería, la hechicería, la astrología, las lenguas, para que fuesen inteligentes, de buen entendimiento? ¿Por qué quería él la gente de Israel y no la de Babilonia? En Babilonia seguramente había gente que estaba así, ¿o no? ¿Por qué? Entonces me quedé pensando, llorando a Dios. Yo dije, ¿por qué? Porque seguramente en Babilonia había gente de buen parecer, de buen entendimiento, porque ya tenía astrólogos, magos, hechiceros. Ya lo sabía. ¿Por qué no tener más gente así? Porque forzosamente alguien de Israel. ¿Por qué la orden fue de Israel, consígueme esto? Porque aún el mundo, preguntándole a Dios, a mí me responde, porque aún en el mundo, aún los ateos, los no creyentes, los blasfemos, los idólatras, cualquier persona que no sea del reino de Dios, aún ellos reconocen que en un hijo de Dios existe la excelencia, existe lo mejor. Y un rey siempre quiere lo mejor, independientemente de su religión, independientemente de cualquier tendencia política, espiritual, etc. Porque un rey quiere lo mejor, entonces echa mano de lo mejor que había en esa época, que eran los hijos de Dios.
el pueblo de Israel. Y les decía la similitud que hay en el pasado con el día de hoy. Tú y yo somos del mismo pueblo. Tú y yo somos de la misma nación. Tú y yo somos Israel. El mundo nos debería querer a nosotros por ser los mejores en lo que hacemos, por ser los mejores en comportamiento, por ser los mejores con nuestras familias, por ser los mejores estudiantes, trabajadores, maestros, etcétera, por ser los mejores. El mundo debería de querernos a nosotros, no al revés. Pero volteamos y se nos hace más atractivo, se nos hace más sencillo, y lo es. Yo no tiene mucho que platicaba con el pastor Moisés acerca de la debilidad espiritual que puede estar existiendo ahora en estos tiempos, de la falta de fortaleza en serio espiritual para poder decir no a tantas cosas. Antes era difícil a lo mejor encontrarse con la sencillez para acceder al pecado, acceder a las cosas. Ahora parece que es un buffet y nada más te corren una cortina y te dice, pásale y toma lo que quieras. Aquí no hay cohete, no te va a costar nada, toma lo que quieras, es tuyo, nadie te va a decir nada porque ahora ya es todo aceptado, ahora ya todo es tolerado, ahora sí es que son los nuevos tiempos, es que es el siglo XXI. Es que tú ya estás viejo, es que tú no eres moderno, ahora se estila y se acostumbra de esta manera. El buffet de pecados está ahí, pásale, no tiene costo alguno. No tiene que ser como hace 10, 20 años que había que estar buscando a ver por dónde metía uno la pata tontamente, ¿no? O tratando de librar incluso a las autoridades o burlándose de los mismos padres para poder hacer de nuestra vida un desgarriate. No, ahora es muy sencillo. Ahora todo está a la vuelta de la esquina de tu casa. O en tu casa, porque ya es así. Pero déjame decirte algo, la Biblia nos enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Dios ayer estableció lo que es bueno y lo que es malo, hoy sigue siendo igual. Y por los siglos seguirá siendo igual. La modernidad no tiene por qué tomarte en cuenta a ti. No tiene que capturarte. El libre pensamiento, la libertad de ideas, la tolerancia, no va con el plan de Dios. No va con el plan de Dios. Esto no es así. Por muy gratis y sencillo y fácil que sea, no va con tu vida espiritual. No tenemos por qué tener la idea de voltear y que nos llame la atención y entonces solo porque nos llame la atención ir. Eso es debilidad espiritual. ¿Sabes hacer o no sabes hacer las cosas? ¿Te cuesta trabajo? Pues claro que cuesta trabajo. Nadie te va a decir que es sencillo, pero de rodillas se ganan las batallas. Si tú estás fortalecido espiritualmente en Cristo, va a ser muy difícil que caigas. Va a ser muy difícil que la tentación te atrape. Muchas veces caeremos, todos caeremos. A Dios no le va a tomar por sorpresa tu pecado, pero para eso existe su gracia y el arrepentimiento en nosotros. No con esto te quiero decir que practiques el pecado y todas las veces pidas perdón, no. Caerás, pero reconoce tu debilidad espiritual para que en ese aspecto te fortalezcas y sigas adelante y tengas la capacidad de decir, yo no como de eso, el pecado no es para mí, por lo menos quizá me enfrentaré después a otros y no sé si caeré, pero de ese también en algún momento tengo que rechazar. Entonces el rey de Babilonia decía, quiero a estos hijos porque bien podría tener gente en Babilonia, pero no, sabe que los hijos de Dios, sabe que el pueblo de Israel era un pueblo bendecido, privilegiado, porque existía gente con grandes capacidades y entonces el rey quería tenerlos en su servicio. Quizá y desafortunadamente por los errores del rey de Judá, Daniel y sus compadres tuvieron que caer en la presencia del rey, quizá, y a lo mejor que injusto, porque ellos, como vamos a ver, eran grandes hombres, ¿no? Y no tenían a lo mejor por la culpa de de que el rey desobedeciera a Dios, entonces ahora estar bajo las órdenes del rey de Babilonia. Pero Dios en su sabiduría permitió todo eso para que pudiéramos aprender qué es lo que pasa. Que pudiéramos aprender de este gran hombre y de sus compadres que son así impresionantes. Sigamos adelante. Y les enseñó, versículo 5, y les señaló, el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey,
y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. O sea, Nabucodonosor dijo, los metes al tambo, los vas a criar 3 años, le dijo al eunuco, pero no les vas a dar pan y agua, les vas a dar lo que yo como. El rey le dijo, vas a darles mi comida, lo mejor, la mejor carne, el mejor vino, cerdos o, como dice la Biblia, bueyes engordados, lo mejor, lo que el rey comía es lo que había ordenado que se le diera a estos 4, a Daniel y a sus amigos. Era lo que había ordenado él. Un rey, cuando quiere algo a su servicio, o una persona que está dispuesto, por ejemplo, y tiene la capacidad de obtener algo, pues busca lo mejor, busca sus posibilidades. Y si el rey puede tener lo mejor, pues también quisiera criar como a sus ganados de la mejor manera. ¿Por qué? Porque le va a redituar. Quiere personas que estén bien. Los trataban como animales, ¿no? Yo tengo el mejor caballo porque le daba el mejor alimento. Nos sacaban a correr siempre, era fuerte, podía recorrer distancias grandes el rey en su caballo porque era lo mejor. Lo cuidaba como lo mejor, con sus propios cuidados, era algo impresionante. Lo mismo quería para la gente que estaba delante de su presencia. Por eso manda que los críen 3 años con lo mejor. No es que el rey sea, ay, soy bien dadivoso. No, él sabe que es una inversión porque teniéndolos bien, tiene buena gente en su presencia. Pero el rey tenía en su corazón no solamente el compartir eso, no solamente el darles de comer, pues había un objetivo, que era el de tener a los mejores brujos, adivinos, hechiceros y astrólogos. Y él iba a criar a gente que iba a prepararse justamente para pecar todavía más delante de Dios. Vamos al versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías y los hijos de Judá. Había más, solamente eran estos 4. ¿Se dieron cuenta? Versículo 6. Entre estos, es decir, había muchos, entre estos estaban estos 4, ¿ok? Versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, les puso como apodos. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esto es súper importante. Daniel, cuando le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues el rey te manda que te comas lo de él, ¿no? Lo mejor. Y Daniel dice, no quiero. Yo no quiero contaminarme con eso. Él sabía de qué persona, con qué fin y con qué objetivo les estaban dando ese tipo de alimento, el mejor. Y con qué corazón el rey, con qué objetivo les quería mantener en buen estado, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención porque dice, bueno, yo hubiera podido decir, no, ¿sabes qué? Yo no quiero comer la comida del rey, eso es todo. No, Daniel dijo, yo no me quiero contaminar. Pero es comida, la comida no contamina. Pero él sabía que esa comida lo iba a fortalecer a él con un objetivo, el que pecara delante de Dios, en hacerlo un siervo más de los dioses de Babilonia. Entonces decía, yo no me quiero contaminar. La palabra en este versículo de contaminar es del hebreo Gaal, G-A-A-L, que significa ensuciar, profanar, deshonrar, manchar. Si nosotros lo vemos en un contexto de que, bueno, pues yo no quiero comer eso de una manera física, bueno, se puede entender, pero por algo Daniel decía la palabra contaminar, porque él sabía que su propio cuerpo era lo que honraba a Dios. Entonces él no iba a alimentar su propio cuerpo con el pecado, con la parte del rey, con sus ideas, con lo que producía esa tierra endemoniada, con lo que producía ese imperio o esa cultura que estaba completamente alejada de Dios. Él no quería profanar este cuerpo que es el templo del Espíritu de Dios. Él no quería manchar, ensuciar, deshonrar su propio cuerpo con el pecado. Fíjense qué interesante. O sea, no solamente Daniel fue el profeta que vio más allá de la segunda venida de Cristo, porque Dios lo equipó hasta con eso, ahorita lo vamos a ver, sino que él mismo desde su mismo tiempo sabía que su propia persona, su propia vida le pertenecía a Dios, que Dios era el que lo sustentaba, que Dios moraba en él, que Dios le hablaba, que Dios lo salvaba, que Dios lo sanaba,
que Dios lo hacía respirar. Entonces decía, de la tierra de donde emerge el pecado y sus alimentos yo no quiero, porque profano el templo del Espíritu Santo. Vean qué revelación, o sea, cómo Daniel desde antes, desde la preexistencia de Cristo en la tierra, sabía que en su cuerpo debería de haber honra, debería de estar libre del pecado y de la tierra que producía pecado. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros pálidos, que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos, es decir, le cayó bien, o sea, la armó con el carcelero, ¿no? Con, ya me imagino, un tipo así enorme, así todo malhumorado, pues eunuco, imagínense, horrible. Y aparte a cargo de todos los prisioneros y de alimentar así como al ganado humano que tenían. Y dice que Dios le dio gracia delante de él, le cayó bien. Y Daniel seguramente ni le dijo, no, yo no me contaminaré con la comida del rey, pues ¿qué te pasa? No, le habrá dicho, no, ¿sabes qué pasó? Y entonces el jefe de los eunucos habrá dicho, bueno, pues va. Oye, pero no inventes, el rey cuando te vea todo flaco, cuando vea que no estás comiendo bien, no manches, mi cabeza está en juego, porque va a decir que yo no te di de comer. Entonces, ¿qué nos enseña esta parte? Cuando tú haces porque tu cuerpo, tu persona esté en comunión con Dios, refleje la vida de Dios en tu vida, te apartes del pecado, digas no, cuando suceda eso, Dios te da gracia delante de los demás. Quizá delante de otros no, quizá delante de otros te van a ofender, te van a insultar, te van a decir moncho, monje, monja, aleluyo, bla, 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 todo lo que sabemos, ¿no? Cristianete, o bueno, 1000 cosas te van a decir. Pero delante de tus enemigos, directamente, Dios te va a dar gracia. O para resolver las cosas, o para que caigan delante de ti, como dice la palabra. Pero la condición es poner a Dios en primer lugar. Si vamos, acompáñenme rápido, la primera de Samuel, está un poquito más atrás, o bastante. Primera de Samuel, capítulo 2. Versículo 30. Los versículos a veces se dividen en dos, entonces en este caso sería versículo 30b. Lo leemos todo. Por tanto Jehová, ¿están ahí? Ok. Por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Es lo que siempre hemos escuchado. Dios honra a los que le honran, pues aquí está. Pero a los que le desprecian, Dios los tiene en poco. Pues olvídate. ¿Sirves? ¿Instrumento vil o instrumento de honra? Y esto justamente sucedió con Daniel. No, yo no me quiero contaminar con el pecado. Yo sé que Dios es mi Padre, sé que Dios me proveerá a mí, sé que Dios me mantendrá con un físico bien, con una alimentación correcta, pero yo no puedo deshonrar a mi Dios, ¿no? Entonces Dios le da gracia delante del jefe de los eunucos, y sigamos adelante porque esta historia es interesante. Entonces, después de que le dijo, oye, me van a cortar la cabeza porque los van a ver más desnutridos que a los demás que sí aceptarán esa comida. Y dice, entonces dijo a Daniel, versículo 11, a Melazar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Versículo 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. 13, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. O sea, Daniel le dice, tú tranquilo, yo confío en mi Dios, dame 10 días y a ver quién se ve más chipocludo. Si él que está en el pecado o yo que estoy con Dios. Tú dame 10 días. No, pero es que se van a ver más flacos.
tranquilo. En 10 días nos vemos y entonces haces como tú veas. Si me ves mal, me como lo que el rey manda. Pero si me ves mejor, hablamos. Siguiente versículo dice: consintió pues, el jefe de los eunucos dijo, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Come pecado. Come pecado. Alimenta tu carne. Alimenta tu carne. Come palabra. Alimenta tu espíritu. Y en 10 días vamos a ver los resultados. Hagan parejas. Que alguien decida alimentar su carne y alguien decida alimentar su espíritu. No, no sé. Si yo la carne... No, es verdad. Si en 10 días tú te comparas con alguien, las cosas van a ser diferentes. En 10 días que tú comas Biblia, que busques el rostro de Dios, que estés bien pegado a Él como lo hizo Daniel, y en 10 días tu vida va a ser transformada. Solo 10 días necesitó Daniel para mostrar la fuerza de Dios en su vida delante de todos los demás y compararse con todos los demás y demostrar que estaba mejor que los que fueron alimentados por Babilonia, para demostrar que era mejor que los que estaban comiendo del pecado. 10 días. Yo no te estoy diciendo que comas legumbres y agua 10 días, no. Entiende, le habla a tu espíritu, come palabra, ora a Dios, ponte de rodillas, haz un compromiso 10 días. Dios y tu servidor te retamos. Y tu vida va a ser superior a todos los que te rodean, infinitamente superior, porque la presencia de Dios verdaderamente estará en tu vida. Verdaderamente estará en tu vida. Versículo, ¿dónde me quedé? Versículo 16. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos, la llevaba, y el vino que habían de beber les daba las legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Estos 10 días Dios te va a dar sabiduría, inteligencia, visiones, dones. 10 días pegados con Dios, te insisto, pueden transformar tu vida. Solo 10 días. Y lo más seguro es que después de esos 10 días, después de sentir el poder de Dios en tu vida, después de sentir su presencia en tu vida, después de sentir el amor de Dios en tu vida, esos 10 días se conviertan en 10 semanas, en 10 meses, en 10 años. No podrás, si verdaderamente lo hacemos, no podremos jamás irnos de la presencia de Dios. No vamos a querer menos de lo que nos dará esos 10 días. Seguimos adelante. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho al rey que los trajesen, versículo 18, el jefe de los eunucos los trajo delante del rey de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Trajeron a la bola a todos, pero solo ellos 4, el rey los aceptó. No había nadie que se pudiera comparar con ellos 4, con Daniel y los 3 alegres compadres. No había. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando nosotros verdaderamente estamos en comunión con el Padre, no va a haber nadie que se nos pueda comparar. No por nosotros, sino por el Espíritu Santo de Dios. No por nosotros ni nuestros méritos, sino por el sacrificio de Cristo. No por nada que podamos tener o hacer, sino porque nosotros reflejaremos a Dios. Si tu vida es así, felicidades. Pero si la nuestra no lo es, creo que tenemos tarea por hacer.
El rey de Babilonia notó en ellos a Dios. Y lo vamos a ver en los capítulos subsecuentes. Como aún después de que los notó, todavía, no, hombre, los echa a los leones, al horno de fuego. O sea, es como dicen por ahí, estás viendo y no ves. Así, ¿no? Empieza a creer y de pronto no. Pero todas las veces que volví a aceptar a Dios, a que era un Dios existente, era por algo que alguien reflejaba. Nuestra vida tiene que ser igual. Tiene que reflejar a Dios. Que con solo su palabra, solamente el alimento espiritual, nuestra comunión con Él, nos haga más fuertes, más robustos, más inteligentes, más aptos. Dice la Biblia que hizo a Daniel un visionario extremo, que hizo a Daniel, de todos los profetas, nadie vio más allá que Daniel. En 10 días. En 10 días su don creció. Y Daniel profetizó hasta después de la segunda venida de Cristo. Lo que no hizo Elías, ni Eliseo, ni Samuel, no porque haya sido menos, pero su capacidad de profecía fue todavía mayor. Dicen por ahí que tenía un telescopio profético, veía muchísimo más allá. En 10 días. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, ya les consultaba el rey, los halló, ¿qué dice ahí? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. La presencia de Dios en tu vida, la falta de pecado en tu vida, tu consagración a Dios te va a hacer 10 veces mejor que cualquier pecado, que cualquier pecador, que cualquier cultura que esté en idolatría, en pecado, en todo lo que aborrece Dios. 10 veces mejor. Insisto, no es por ti, es por la presencia de Dios. Y yo creo que 10 veces mejor es hasta corto. Dios te puede hacer 100 veces mejor. Dime, ¿eres el mejor en lo que haces? ¿Buscas la perfección? ¿Buscas la excelencia? ¿Eres el mejor? ¿Por qué no? Si dice Dios que te puede hacer 10 veces mejor que cualquier persona, 10 veces mejor que cualquiera, si estás en su presencia, si estás con Él. Si no lo somos, tenemos tarea. Aquí está, y si Dios lo hizo con Daniel, lo hace con nosotros. Él es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Esto nos da victoria. Dios nos da a nosotros victoria, solamente que sigamos el instructivo. Dejemos 10 días. 10 días. Quita eso que tienes en tu corazón. ¿Es el Facebook? ¿Es una droga? ¿Es una chava? ¿Es un chavo? ¿Qué es? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que te impide llegar a Dios al 100%? Quítalo 10 días. Sí, apaga tu computadora 10 días, salte de Facebook 10 días. Del Messenger, de las páginas sucias, de perder el tiempo, de la televisión, de lo que sea que a ti en lo particular te mueva y te esté moviendo ahorita. Eso que tienes en la mente, eso que tienes en el corazón. Aquí hay espíritus gruesísimos. O sea, de verdad, de impureza sexual, hay espíritus de rebeldía, hay espíritus de desobediencia, hay espíritus de apatía. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué tenemos? 10 días. 10 días decir no más a esto. 10 días. ¿Quieres que tus oraciones, quieres que tu fortaleza, todas esas oraciones con las que clamas a Dios, en buena manera, en mala manera, como tú quieras, pasen del techo? 10 días. Legumbres, no carne. Palabra, no pornografía. Palabra, no adulterio. Palabra, no eso. Palabra, no pecado. 10 días. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, próximo domingo. De este domingo al otro. Y Dios te garantiza en su palabra que nuestras vidas es diferente. Y seguramente dones se activarán, nuestra vida espiritual cambiará y no lo podremos dejar. Pasaremos de esos 10 días a los 11, a los 12, a los 15, 10 semanas, 10 años. Y eso es lo que busca Dios en nosotros. Cristianos verdaderos, consagrados, no en la línea como nos decía el pastor Moisés hace 8 días, no en la frontera donde te van a dar un tiro, lejos de ahí. Consagrados verdaderamente a Dios. Dice la Biblia que no puede ser engañado, no puede ser burlado. Practicamos el pecado y ni siquiera pensamos en arrepentirnos. No hay una contristación en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ya es común. Nuestras distracciones, estar metidos en el Facebook, estar haciendo problemas por todos lados, estar
no haciendo bien tareas, siendo desobligados, haciendo tantas cosas que no agradan a Dios, las vemos comunes. Todos nosotros. Es tiempo de tomar la palabra del cristianismo y clavarla en nuestro corazón. Sentirnos lo que somos. Si de verdad no queremos lo que somos y por amor a Dios no obedecemos y no lo hacemos, no somos cristianos. Ya. No lo somos. No lo somos. Es fuerte, lo sé, es difícil, lo sé. Pero una oración no te hace cristiano. No nos hace cristianos en la oración del pecador, no nos hace cristianos en yo levanté la mano, eso no nos hace cristianos. Nos hace cristianos obedecer, temer a Dios, no de miedo, saber que es capaz. Cosa horrible es que, hermanos, de un Dios enojado. Suficiente con el pecado, suficiente con la apatía, con la tibieza de todos nosotros. Queremos un avivamiento, queremos transformar nuestras familias, queremos transformar a México, queremos hacer 1000 cosas, pero nuestra vida por el hoyo. ¿Cuándo? Dios te dice hoy 10 días. 10 días. ¿Tomas el reto o no? ¿Me crees o no? ¿Quién cree aquí que puede ser mejor de lo que es? Todos. ¿Quién quiere ser mejor de lo que somos? Yo sí, día a día. Yo lucho horriblemente con muchas cosas. Diario. Y a veces no gano. Pero en mí está el querer ser mejor para Dios, ser mejor para mi familia, ser mejor para mi pareja, ser mejor. Buscar llegar a ser lo más parecido a Cristo. La vida es tan corta. 10 días. Tú sabes que hay en tu corazón, tú sabes que hay en ti, yo sé que hay en mí. Lo sé. 10 días. Y las vidas de cada uno de nosotros van a ser transformadas. Y en lugar de que nosotros volteemos a ver al mundo, Babilonia va a querer a los hijos de Dios. Pero nosotros seremos fuertes y podremos decir no al pecado, no a esto que me está atormentando desde hace años, no a esto. Es tiempo de cambiar. Cristo está a la vuelta de la esquina. Es tiempo de hacerlo. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino, 10 veces mejores que cualquier persona del mundo, 10 veces mejores para que a esa persona que es menor que tú vayas y la rescates, 10 veces mejores para que toda esa gente la tomes y los traigas a los pies de Cristo, 10 veces mejores cristianos, o por lo menos verdaderos cristianos. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo y aquí está. Si Dios lo hizo con Daniel, lo puede hacer en ti y en mí. Solo 10 días. 10 días. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre, por tu palabra, Señor. Porque tú, Padre Santo, nos amas tanto que nos hablas de esta manera, nos redarguyes, Señor, buscas en el interior de nosotros para que saquemos todo lo malo que hay en nosotros, para que podamos ser instrumentos útiles y agradables delante de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que es quien nos convence de nuestros pecados, de nuestras fallas, de nuestras faltas. Gracias, Señor, porque aun cuando no merecemos nada, lo tenemos todo en ti, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos adviertes, tú nos hablas claro antes de estar cautivos en Babilonia, Señor. Tú nos dices, Padre, la manera en que podemos salir adelante, la manera en que podemos conseguir cosas inimaginables en ti, Dios. Gracias de verdad, Señor. Yo te pido, Padre Santo, por este grupo de jóvenes, Señor, por todos los que estamos aquí, Padre, que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé también fortaleza, Padre, si es que decidimos hacer este compromiso de estos 10 días, Señor, de no contaminarnos más con aquello que tú conoces, de no contaminarnos más con ese pecado, Padre. Y te pido que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza para seguir adelante, para salir victoriosos, para salir avante, Señor.
porque sabemos que en ti, Padre Santo, todo es victoria si hacemos las cosas como tú nos dices. Lo hemos visto en nuestras vidas, hemos alcanzado victoria, Señor, cuando estamos en tus caminos, en muchas áreas de nuestra vida. Queremos seguir adelante, Padre. Venos aquí, Señor, comprometidos contigo a buscarte cada día más, alimentarnos de tu palabra, Señor, de tu presencia, no de nuestra carne, Padre, no de lo que nos atrae en el mundo, no de esas cosas, Señor. Danos, Señor, esos 10 días legumbres, Padre, agua, cosas santificadas, Señor, para que nuestro espíritu se fortalezca, para que nuestra fe se incremente, para que dejemos de ser cristianos débiles, Señor, para que dejemos de ser unos cristianos, Padre, que a la primera nos caemos, Señor, que dejamos de creer en ti, que dejamos de confiar en ti. Danos, Señor, ese fuego y esa pasión en nuestro corazón, Padre, para buscarte día a día, entender sobre todo tu palabra, Señor. Hay un motivo precioso por el cual tú dejaste todos estos hombres en la Biblia, Señor. Tú permitiste que pasaran lo que pasaran para lección nuestra, Padre. Y te damos gracias, Señor. Yo te pido que nos bendigas, Padre, que bendigas este grupo, esta iglesia, Padre. Que nos lleves adelante, Señor, para darte a ti toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén, Señor. Muchas gracias, gracias a Dios. Gracias a Dios, y yo creo que todos hemos sido bendecidos esta noche. Esa palabra pues nos exhorta, ¿verdad?, a estar por Dios.